Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a las ONG y la Gente TV. Hoy vamos a dialogar con la señora Ivana Arigós. Ella es presidente de Trombofilia y Trombosis Argentina y nos va a contar todos los detalles de cómo creó esa fundación y además también todo lo que es referente a ese tipo de patologías. Vamos a una tanda y luego sí comenzamos con la nota de hoy. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad, enfrentando desafíos con valentía. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. CDM Peluquería, el cambio que necesitas lo tenemos para vos. Fiestas, eventos, ocasiones especiales o porque sí. CDM Peluquería, Santiago del Estero 2487. Consultanos. Como habíamos anunciado, estamos con Ivana Arigós. Ella es presidente de Trombofilia y Trombosis Argentina. Bienvenida, Ivana. Gracias, ¿Cómo gracias estás? Lore por la invitación. Bien, todo bien. Bueno, siempre estamos en contacto, vos siempre estás apoyándonos, nuestra causa, nuestra ONG. Y bueno, esto se va renovando día a día y bueno, vamos trabajando. Somos un gran equipo, como vos sabés, en todo el país. Somos hoy más de 22.000 familias que conforman la ONG, también estamos en Latinoamérica, bueno, nos vamos expandiendo. Bien, eso es bárbaro. ¿Cuándo empezaron con Trombofilia? Bueno, nosotros empezamos acá en Mar del Plata, éramos un grupito muy chiquito de mujeres que compartimos el mismo diagnóstico, una misma historia de vida. Y esto por las redes sociales, ¿no? Mira, qué claro, qué importante. Nos empezamos a reunir, a buscar información por esto de compartir el mismo diagnóstico de trombofilia. Y bueno, hicimos un grupito de 12 mujeres, como te decía, acá en Mar del Plata, y vimos que bueno, que algo no estaba bien y que había que cambiar, que había mucho por hacer, que podíamos hacerlo. Y ahí fue que empezamos a diagramar, a soñar con esta idea de hacer una ONG, de conformar una ONG. Nunca pensamos que íbamos a crecer tanto, pero por suerte, bueno, y un trabajo tan duro que hacemos, tan importante, lo logramos. Y empezamos por allá y te diría entre el 2013 y 2015. Eso te iba a decir porque... juntarnos, claro. Son muchos años ya. Son muchos años, y bueno, un camino largo. Y empezamos el grupo de Mar del Plata, después, bueno, toda la costa, Tandil, La Plata, Buenos Aires, las provincias, Latinoamérica. Qué bueno. Y ahí estamos. Y este año pasado, bueno, ya como crecimos tanto, además tramitamos nuestra personería jurídica nacional para tener representación en todas las provincias también. Bueno, eso es importante. Es muy porque, importante, sí. Digo, esta patología, y en el segundo bloque quiero detenerme en la patología en sí, no es de lo más común. El tema es que la trombofilia como enfermedad se descubrió hace 27 años más o menos, y para la medicina es algo muy reciente. Si vemos, nosotros podemos decir un montón de tiempo, un montón de años. Bueno, no es tanto, no es tan así. Entonces, bueno, por eso fue avanzando, pero estadísticamente, según la Organización Mundial de la Salud, vos pensás que en el mundo, viste que ellos tienen un ranking de mortalidad mundial. Bueno, en el segundo lugar se encuentra el ACV, que es una trombosis en el cerebro, es decir, las causas de muerte, ¿no? Tenemos la prematurez, en hombres mucho más frecuente es el infarto de miocardio, que es una trombosis en el corazón, y cada 4 muertes en el mundo, una se debe a una trombosis, que puede ser por una
trombofilia no diagnosticada. Claro. Entonces es muy importante. Y en Argentina, que no hay estadísticas sobre cuánto es el porcentaje de la población que padece esta enfermedad, bueno, se hizo un estudio en el Hospital Italiano de Buenos Aires que estableció que en nuestro país anualmente fallecen 76.000 personas por una trombosis. Y esto supera a la sumatoria de muertes anuales de HIV, accidentes viales y de cáncer de mama. Claro. Entonces, esta patología, vos fíjate que supera en sí. Lo que pasa es que no hay estadísticas, no hay... Y nosotros con la ONG tuvimos la iniciativa el año pasado, en el 2023, de hacer una campaña nacional de detección precoz de las trombofilias hereditarias, donde la verdad que lo digo muy contenta porque pudimos dar a 100 mujeres 100 diagnósticos precoces totalmente gratuitos. Qué bueno. Y lo hicimos junto al laboratorio CEP Biotech, a la doctora Mariela Gerde, que es jefa de trombofilia del Hospital Austral, y bueno, con el apoyo del Hospital Austral. ¿Y por qué te digo que tuvimos la iniciativa? Como te estaba comentando, no había estadísticas, no las hay oficialmente, digamos, desde el Ministerio de Lo que Salud. no se puede medir tampoco se puede mejorar. Exactamente. Y nosotros con esto logramos la primer estadística en Argentina sobre esta patología en mujeres. Tomamos una población de 18 a 55 años de edad, fuimos, digamos, muy puntuales, tenían que escribirse con un cuestionario, contestar preguntas muy simples, pero que iban justamente a lo que buscábamos, ¿no? Establecer el nexo causal entre la paciente y los antecedentes familiares trombóticos, propios o familiares, ¿no? O si tenían familia ya diagnosticada con una trombofilia hereditaria. Y como te decía, en Argentina no había estos indicadores. Bueno, ¿en base a qué? Claro. Sería la salud acá en Argentina. Bueno, a consensos y congresos internacionales de Latinoamérica, que establecen que entre y ahí contesto tu pregunta, que entre el 3 y el 5% de la población latinoamericana padece una trombofilia hereditaria. Pero nosotros con nuestro estudio logramos ir mucho más finito, hilar más finito, y nos dio como resultado que el 18.18% de las mujeres estudiadas padecen una trombofilia hereditaria. Vos fíjate que casi cuadruplica esa estadística, ese número. Por lo tanto, lo que tantos pedimos con la ley de trombofilia y trombosis es que se indague al paciente, que se estudie, que se pregunte en el consultorio, bueno, sobre los antecedentes, porque si hilamos más fino, podemos llegar a un diagnóstico precoz a una persona, hombres y mujeres. Sí. En este caso nosotros estudiamos una población femenina, pero esto debe hacerse tanto para hombres como para mujeres, y establecer la posibilidad de acceder al diagnóstico precoz, para evitar una muerte precoz y bajar el índice que establece la Organización Mundial de la Salud. Las mujeres que quieren ser mamás, que lo hagan antes, que se hagan un control antes. Sí, inclusive vos fíjate que en el proyecto de ley nosotros pedimos justamente el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque la mujer que tiene trombofilia está muy expuesta desde que comienza a tener relaciones sexuales. Una mujer en edad prefértil, digamos, o fértil, va al ginecólogo, le receta sin ningún tipo de estudio, ni pregunta, ni nada, una anticonceptiva. Sí, anticonceptivas con estrógenos. Y científicamente está, digamos, comprobado, hay evidencia científica de que aumenta muchísimo la posibilidad de hacer una ACV. Y hay muertes en jóvenes, chicas muy jóvenes, por una ACV a causa de tomar pastillas anticonceptivas con estrógeno. Entonces ahí también radica la importancia del diagnóstico precoz. Y esto, ¿no? La planificación familiar,
porque por un lado decimos, bueno, pero esa persona hizo todo bien, justamente para evitar un embarazo no deseado, no era el momento, fue al ginecólogo, pidió su método anticonceptivo, que lo más común a una chica joven es darle una pastilla anticonceptiva, y sin embargo se encuentra con una situación... Algo contraproducente. Exacto, demasiado riesgosa, porque es tan simple como preguntar, indagar, preguntar sobre los antecedentes. Y bueno, una vez teniendo el diagnóstico de trombofilia, se puede arrancar ya sí la búsqueda del embarazo con un tratamiento adecuado para ese tipo de trombofilia. Para cada mujer se requiere un tratamiento especial, ¿no? Podemos hablar de generalidades, pero requiere un tratamiento cada tipo de trombofilia. Lore, vos sabés que muchas veces hemos hablado, muchas notas. Siempre. El requisito que establece el protocolo, que hoy todavía no solo que no se dieron, sino que reafirmaron con la ley 1000 días, desde julio del 2023, el requisito de la pérdida de 3 embarazos para acceder al diagnóstico. Hay algunas leyes que entorpecen. Sí, bastante, que entorpecen. Que entorpecen bastante porque, bueno, a mí me convocaron hace unos días para presentar y apoyar desde la ONG como oradora en lo que fue la sesión del plenario de la ley Ómnibus, porque ahí logramos incorporar un artículo en la ley Ómnibus. Yo pedía que se derogara justamente el artículo de la ley 1000 días. Bueno, ya sabemos cómo resultó el tema de la ley Ómnibus, pero bueno, eso es una cuestión política, se intentó y por supuesto apoyábamos y apoyamos. Y yo decía, le hablaba a todos los diputados en ese momento, decía, no puede ser que el requisito para acceder al derecho a un diagnóstico precoz, el derecho a la salud, sea la pérdida de 3 vidas. O sea, estamos totalmente desvirtuando la situación y desvalorizando también el derecho a la vida, porque son vidas que se pierden y que se pueden evitar esas pérdidas. Tal cual. Quiero en el segundo bloque hablar sobre esto, ¿no? Hablar específicamente de la patología, porque hay un montón de preguntas que me surgen de ahí y seguramente la gente también quiere saberlas, ¿eh? Ya volvemos. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. Vincularse, internación domiciliaria, con la responsabilidad que implica cuidar lo más valioso. Porque nosotros cuidamos lo más valioso. Seguinos en nuestras redes. Depósito Juncal, años de trayectoria familiar contribuyendo con la limpieza y el orden en Mar del Plata y la zona. Te invitamos a que juntos cuidemos el medio ambiente. Chatarra, hierros, baterías, fundición, todo va a Depósito Juncal. Consultas @depositojuncal.com.ar 223-477-1829.
Continuamos en las ONG y la gente, segundo bloque. Si te perdiste el primero, estamos con la presidenta de Trombofilia y Trombosis Argentina, Ivana Arigós. Ivana, habíamos quedado, bueno, un poco de la patología, ¿no? Después de la historia de esta ONG, que cada uno, cuando va creando estas instituciones, estos grupos, siempre se junta con personas que tienen la misma historia, una historia similar. Va desde ahí, ¿no? Desde una historia personal. Arranca desde ahí, claro, ahí es donde nos reunimos y nos convoca, nos junta. Esa historia compartida de vida, te decía, ¿no? Bueno, en mi caso y en el caso de las mujeres que iniciamos esto, fueron las pérdidas de embarazo, que como siempre los médicos te dicen, mala suerte, te tocó, puede pasar. A ver, es normal perder embarazo. Si uno se da cuenta que no es normal, no es normal perder embarazo. O también, ya más adelante, cuando empezamos a andar en este camino, abarcamos también el tema de la fertilidad y la trombofilia. Y muchas mujeres que no quedaban embarazadas, que no podían, o que en las primeras semanas perdían el embarazo. Y bueno, entonces eso, ¿no? La curiosidad de empezar a investigar, a estudiar, a capacitarte en el tema. Seguro. ¿Y qué es la trombofilia? Exacto. ¿Qué es la trombofilia? Eso es. Y la trombofilia es una condición en la sangre que hace que esas personas que la padecemos, bueno, se coagula de más. Se coagula más rápido, se puede llamar una hipercoagulación. Entonces es propensa la sangre a formar coágulos. Y esos coágulos, el riesgo está siempre, como sabemos, que puedan desprenderse y, bueno, terminar haciendo una trombosis, que ahí puede ser una ACV, que es una trombosis en el cerebro, una trombosis pulmonar o un infarto de miocardio, que es una trombosis en el corazón. Y también está la TVP, la trombosis venosa profunda, que es más frecuente, que es en las extremidades, ¿no? Brazos. Cuando nosotros hicimos que te contaba también, lo de la campaña de detección precoz de las trombofilias hereditarias, yo le preguntaba a la doctora Gerde, que fue la que nos guió y estuvo al frente de la campaña, decime un dato, le decía Mariela, pero que impacte porque, bueno, para difundir la campaña, para hacer concientización, claro, concientizar. Y me dice, mira, cada 37 segundos en el mundo fallece una persona por una trombosis. La impactada fui yo, por supuesto, ¿viste? Realmente es impactante. Y esto se puede prevenir. Hay una cuestión ahí en la detección precoz que el médico tiene que preguntar, sobre todo por la parte familiar, ¿no? Los antecedentes familiares, claro. Bueno, eso nosotros tratamos nuestro trabajo siempre de difundir y hacemos, vos sabés, siempre campañas todos los años de difusión. Es como el inicio, ¿no? Bueno, siempre pidan. Por un lado tenemos, claro, a la comunidad médica que le pedimos que indaguen al paciente, que hagan esas preguntas, pero por otro lado al paciente también que estén atentos y que si no les preguntan que ellos tomen la iniciativa de contar. Y también si tienen patologías autoinmunes, porque las trombofilias se dividen en dos grupos grandes. Las hereditarias, que bueno, justamente tenemos que estar muy atentos a los antecedentes familiares, la heredamos por supuesto desde que se formó el embrioncito hasta toda la vida, nos acompañan, y las adquiridas, que son las autoinmunes, que aquellas que se despiertan en algún momento de la vida. Entonces vos me vas a decir, bueno, pero es difícil saber entonces esas. Sí. Hay síntomas. Claro. A ver. Y bueno, y sí hay una posibilidad de estar, digamos, de tener un diagnóstico precoz de esas trombofilias autoinmunes. Y es si vos ya estás diagnosticada con una enfermedad autoinmune. La celiaquía, el lupus, diabetes, tiroides Hashimoto, hipertiroidismo, hipotiroidismo, por decir las más frecuentes y más conocidas, ¿no? Una endometriosis, las mujeres. Bueno, entonces ahí hay una posibilidad, es como que se abre una puerta, como quien dice, de que esas
esas patologías se pueden asociar al síndrome antifosfolipídico, que es la trombofilia adquirida autoinmune. Enfermedad autoinmune, como repito, se despertó algún día. ¿Por qué se despiertan? A ver, hay dos razones importantes. O un pico de estrés importante, ¿no? Sí, un episodio emocional fuerte, sí, una angustia prolongada. Bueno, no estamos hablando de una simple pelea, siempre se ríen porque digo, no te peleaste con tu marido, tiraste un plato. No, eso no. Estamos hablando de situaciones crónicas, ¿no? O tal vez eso por un lado, por el lado emocional, y por el lado, digamos, de lo que son enfermedades, alguna que haya causado fiebre muy altas, fuertes, pero prolongadas en el tiempo, alguna infección generalizada, muy aguda, que se ha vuelto crónica, ¿no? Esos son como indicios, indicadores de que puede existir que se asocie esa enfermedad con la trombofilia autoinmune. Entonces, eso también hay que contarlo al médico. Claro. Y más sobre todo, hago siempre hincapié en el tema de las mujeres cuando van a buscar un embarazo o cuando están embarazadas y si tienen ese diagnóstico anterior, bueno, a sus obstetras hay que hacérselo saber. Para alarmarlo por lo menos, alertarlo y decir, bueno, te voy a mandar a hacer el estudio de trombofilia adquirida, la autoinmune, que se puede hacer durante el embarazo. Ha habido un montón de casos donde se vincula las vacunas contra el COVID o el COVID propiamente dicho, y luego este tipo de episodios trombósicos. Bueno, ¿qué pasa? Vos recordarás, Lore, que cuando pasó la pandemia, el COVID en su, digamos, en su etapa final, ¿qué producía? Una trombosis pulmonar. Claro. ¿No? Entonces, ahí también hicimos un pedido que se considerara a los pacientes con trombofilia, pacientes de riesgo, y se los priorizara para recibir las vacunas. Claro, era todo muy nuevo, muy nada, no, o sea, la nada misma, no se sabía nada. Y justamente, mira, un paréntesis ahí hago, CEP Biotech, que hicimos la campaña de los kits de detección de trombofilia hereditaria, ellos fueron la empresa argentina que hicieron el primer kit en Argentina de detección del COVID. Y se comunican conmigo porque justamente les llamaba la atención que hacía una trombosis pulmonar. Claro. Y después, bueno, desarrollaron el de trombofilia hereditaria. Ahora bien, a ver, en las personas que tenemos trombofilias y que hemos recibido la cuarta dosis hasta la cuarta dosis de la vacuna, realmente no hay muchos casos que haya sido contraproducente. Pero sí es cierto que hay un grupo de la población muy pequeño, a esto hay que decirlo así, muy pequeño, que se ha despertado una trombocitopenia, que también es un trastorno en la coagulación de la sangre y está relacionado sí con las vacunas, pero no quiero alarmar a nadie, ni alertar, ¿viste? No, hay que estar atentos simplemente. Sí, pero son casos muy contados, que por supuesto que cuando uno pone en la balanza, y también hay que remontarse, totalmente, y también hay que remontarse en aquel momento, ¿no? Sí te puedo decir que, a ver, aquellas que cursaban un embarazo y no recibieron la vacuna, bueno, sí, han registrado muchas pérdidas de embarazo. Y las que los recibieron, bueno, llegaron a tener sus bebitos, muchos prematuros, pero el embarazo, digamos, tuvo un buen final. Se pudieron salvar. Bárbaro. Eso sí. Bueno, eso es muy bueno y la verdad es que cuanto más conocemos, más posibilidades tenemos también, ¿no?, de prevenir estas cosas. Sí, sobre todo, perdón, ¿no?, para cerrar eso, en cuestiones que había total desconocimiento y que el día de hoy todavía se está estudiando los efectos de las vacunas y, ¿no es cierto?, y demás.
Tuvimos una mala suerte, digo, ¿no? Y fue terrible la pandemia. Ese ejemplo que digo, siempre estamos como los bomberos en la salud pública, apagando incendios. Y qué importante es prevenir, ¿no? Prevenir y ir hacia un camino, políticas públicas de salud preventiva. Porque, está bien, me vas a decir... Es mucho más beneficioso y menos costoso, ¿eh? Menos costoso para las prepagas, para las obras sociales y para el Estado mismo, para la salud pública también. Bueno, ese ya sería un tema aparte, pero tendríamos que hablar en algún momento. En otro programa donde hay muchas instituciones que tienen que ver con alguna patología, siempre están vinculadas con la salud y yo... siempre recomiendo lo mismo, no hay nadie que sepa más, además de los profesionales de la salud, obviamente, de ciertas patologías que la propia ONG que se dedica a eso. Entonces, yo recomiendo siempre que se vinculen con las instituciones. ¿Quieren saber sobre trombosis, trombofilia? Obviamente, acá con la señora Arigós. ¿Cuáles son las redes sociales, Ivi? Nos encuentran en todas las redes sociales como trombofilia y trombosis Vamos argentina. A dejarlas ahí al pie. Abajo. Nos comunican por mensaje directo y contestamos, tenemos guardias las 24 horas porque son urgencias, claro. Esto realmente son urgencias. Y lo último que me gustaría comentar es que tenemos una gran red en todo el país de donaciones de la medicación que es carísima, eso es buenísimo, que es muy cara, que hoy hay un gran problema. No quiero, no de hoy por hoy, sino que lo venimos arrastrando de hace tantos años. La red también tiene la misma cantidad de años que tiene la ONG. Esto te quiero decir que el problema existió siempre. Es una medicación muy cara y que... pero sí las prepagas y las obras sociales cada vez están rechazando más los tratamientos, no los cubren, y bueno, y ahí estamos nosotras, por supuesto, para ayudar en todos los casos que sean necesarios con esta medicación. Genial. Bueno, gracias y felicitaciones gracias por lo que hacen. Un placer. Igualmente, gracias siempre apoyándonos. Gracias. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Lesser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Lesser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, lesser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Lesser. Doctor Carlos Scacchi, médico homeopático clínico. Tratamientos de obesidad, asma, alergias, menopausia, trastornos hepáticos y celuloterapia regenerativa con células embrionarias. Cuidamos tu salud. Consultas al 223-5320280. Salta Casi Alberti. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar acá el próximo viernes a las 21 horas, como siempre, en canal Somos Mar del Plata Necochea. Y recuerden que pueden vernos en todo el país a través del 525 de Flow. Hay muchas redes sociales donde nos pueden encontrar y, por supuesto, en YouTube vuelven a ver estos programas. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima.